esto, hiciste aquello, y ver que ellas también tienen sus méritos y logros y se dan sus espacios, es como lo más importante. Y darme mi espacio, por ahorita estoy aquí, mis hijos están aquí, ¿no? Y ya saben que mamá está en conferencia y no pasa nada. Eh, se, se, no se cae el mundo, ¿no? Por ser mamá y estar en este momento. ¿Cómo se puede lidiar con tu jefe investigadora SNI 3 cuando te dices que no quieres ser investigadora, profesora y mamá y no se puede hacer todo? Decirle sí, sí y buscar referentes. Algo que me sirvió mucho en Mujeres Transformando la Ciencia en el libro, que primero era columna, es eso, buscar cómo sí, quienes sí lo hicieron, quienes sí fueron posibles de lograr lo que se hace y buscar referentes. Siempre, ¿no? Como científicas es la evidencia. Y evidencia hay y mucha, de verdad. Cuando volteamos y vemos a las científicas del pasado y del ahora, encontramos un montón de ejemplos, muchísimos. Entonces, es eso, decirle, pues, sabía de esta científica, hizo esto. Y es parte también de hacer divulgación, de decir, ya viste que sí, o sea, sí hay mujeres que lo hacen, ¿no? Entonces, y ser eso, ¿no? Hace poquito, ahorita tuvimos la plática y decía, ver a nuestras parejas, si es que tenemos pareja, como apoyo, ¿no? Y cuando son los papás, pues ver que también son sus hijos, ¿no? A veces dejamos oportunidades, pero son sus hijos también, ¿no? Entonces, dejar, soltar. Creo que eso también es otro mensaje que les puedo dejar. Soltar lo que no podemos agarrar. Nosotros no podemos agarrar todo el tiempo. No podemos eh, eh, con el mundo entero si nosotros no estamos bien, ¿no? Entonces, empezar a soltar lo que tenemos que soltar y entonces todo se va estructurando y todo se va moviendo. Y y pues yo les recomiendo, a mí me ayudó mucho la terapia, de verdad. Entonces, si creen que no pueden con el mundo, también hay profesionistas que se encargan de la salud mental, entonces eh, poder hacer eso. Buenas tardes, Sí, Alicia. Alica. Perdón, Alica, perdón. No, es que estoy buscando dónde levantar la mano y llevo rato queriendo participar. No la encontré. Ay, disculpen. Mm, eh, Doctora, yo me estoy apenas tratando de ser divulgadora. Estoy en un proceso y bueno, no sé si me pudiera compartir cuáles han sido sus retos en esta parte de la divulgación y también Sí. eh, qué consejo, una recomendación para los que vamos empezando. Nada más. ¿Cuáles han sido mis retos? Híjole, los retos son un montón. La verdad es que sinceramente no podría definir un solo reto. Todos son retos. Más bien te puedo decir cómo abatirlos. Y es con preparación, con constancia y con resiliencia. No te dejes vencer en ningún momento. Todos empezamos. O sea, todos tuvimos y todas tuvimos un comienzo. Y todas decidimos o no continuar en eso. Entonces, la resiliencia es una parte importante de avanzar, ¿no? Entonces, la preparación, el conocimiento, yo así, le doy todo el conocimiento, porque si entre más conocimiento tengas, más información tengas, puedes hacer las cosas. Ahora, no quédate con ese conocimiento e información, darle movimiento. Mueve todo eso que estás aprendiendo desde el día cero que lo aprendiste. Espero te sirva, Lika. Y perdón por cambiar el nombre. Gracias. No, ya estoy acostumbrada. Y bueno, a todas las abrazo porque a veces es bien complicado, pero bueno, si algo les sirve esta charla y puedo compartir mi experiencia, también pueden escribirme a mundonada@gmail.com o a mi correo de la universidad, que es el que reviso más, a.avila@uabcs.mx. Ahí pueden escribirme, contactarme. Hay una red de apoyo que viene vertiéndose desde Científicas Mexicanas para las mamás. Nos reunimos cada mes en la medida de lo posible. Entonces, creemos estas redes, tengamos estas redes de salir afuera y no tener miedo. El mundo es difícil, lo ha sido siempre. Nada más que ahora tenemos un poco más de voz y esa voz hay que aprovecharla, ¿no? Y si mi voz les sirve también para decir los retos y todo, pues es muy importante.
Entonces, pues ahí en una pregunta del colesterol, si alguien me puede ayudar, perfecto. Bueno, por mi parte sería todo. Espero les hayamos dejado algo de esta charla y pues nos vemos, nos estamos viendo pronto. La siguiente ponente está ya aquí. Sí, bueno. Sí, aquí ya estoy, Ari. Muchas gracias. Gracias, Alma. Pues, ¿cómo están? Cuéntenme cómo se han sentido ahí con alguna carita, alguna expresión para quienes tienen la cámara. Ha sido una jornada larga. Muchas gracias por sumarse, gracias por estar aquí. Ya escuchaba hace un rato cuando Ari les preguntaba y me dio mucho gusto, que decían soy nutrióloga, soy química, soy ingeniera porque desde ahí comenzamos, ¿no? Con nombrarnos. Pues estamos o está la sociedad acostumbrada a llamarnos, a mí me pasa mucho, desde la ingeniería, ingeniero, ¿no? Ingeniero Alma. Y ya desde ahí sí genera como un choque, porque soy mujer, no soy ingeniera, ¿no? Soy maestra, soy doctora, soy médica. Y eso es algo de lo cual podemos partir para hablar de divulgación científica con perspectiva de género, que es el último tema. Evidentemente, una introducción, por supuesto que una hora no nos va a dar aquí para profundizar en todo esto y realmente también hay personas que se están dedicando de lleno a este tipo de investigaciones. Esta intención pues es un acercamiento, les agradezco mucho ahí los emojis que nos están compartiendo y bueno, pues para entrar de lleno en esta última parte, vamos a comenzar. Yo soy Alma Pinillo, soy maestra en Ingeniería Ambiental, también soy parte de la Red Latinoamericana de Proyectos de Divulgación. Repito, aquí la intención es hacer o de manera breve el hablar sobre por qué hablar de este tema y en mi caso pues también compartirles un poco de las experiencias desde la administración pública estatal. Colaboro en una Secretaría de Medio Ambiente y ya lo veremos por ahí en algún dato como también los lugares de toma de decisiones hay muchos sesgos, los niveles de representación, el diseño de políticas públicas necesita bastante sensibilización sobre estos temas. Y bueno, pues de ahí la importancia de hablar sobre esto el día de hoy, agradecerles por seguir aquí. Y bueno, pues sin más preámbulo, Ari ya lo mencionaba, yo únicamente voy a hacer un repaso, un estándar, porque a lo mejor es la primera vez que hablamos de divulgación científica o hay otras colegas que ya lo hacen en la práctica y bueno, la intención primero es poner un común. Todos estos enlaces que voy poniendo en la presentación se los voy a compartir con mucho gusto al final en el chat que tenemos para que puedan revisarlos, pero algo de lo que podemos partir es que cuando hablamos de divulgación científica, de acuerdo a un concepto de una investigadora mexicana, Ana María Sánchez Mora, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos propone esta definición partiendo en que es una labor que no hace una sola persona, ¿no? Y de ahí el tema de multidisciplinario, es decir, no necesariamente la persona que estudió ciencias, que estudió ingeniería, que estudió matemáticas es la única que lo puede hacer. Hay bastante abordaje también desde las personas que estudiaron o se especializaron en comunicación, en artes, en ciencias sociales, que también entran. Entonces, al final lo podemos abordar desde cualquier disciplina que estemos estudiando, por supuesto, con una preparación en el tema, siempre que nuestro objetivo, pues en todo momento, sea comunicar el conocimiento científico, pero esa comunicación, pues ya lo decía Ari, no puede ser en términos de especialistas, porque entonces ya no sería divulgación, ya no le estaríamos hablando a distintos públicos y aquí la palabra que resalto mucho es voluntario, es decir, en una actividad de divulgación científica no es por obligación, ¿no? En un salón de clases para quienes hacen esta importante labor de ser maestras en un salón de clases, pues es parte de la educación formal. Llega el alumnado, se sienta y tiene que escuchar. Cuando hablamos de divulgación, nos referimos a esas otras experiencias o a eso aspiramos, a generar experiencias que no parten necesariamente de una obligación en un salón de clases. Por ejemplo, si alguien voluntariamente asiste a una feria
ciencias en un mercado, eso ya está saliendo del contexto, ¿no? O sea, ya estamos generando el que pueda ser voluntario, o si nos acercamos a ver una película que después puede tener un enfoque de divulgación para para algún tema, alguna discusión, eso ya sale de la academia o sale del espacio convencional. A veces, y justo en esta pues sistematización de que ahora por obligación quien quiera hacer investigación, ya no los ponía en el contexto, la doctora Ari está obligada a hacer divulgación, habría que repensar hacia dónde, ¿no? Hacia dónde lo orientan. Si se sigue quedando en la universidad, no necesariamente estaría cubriendo el objetivo final, que es pues a las personas, ciudadanía, todas y todos lo somos, pero que estamos en un cotidiano. Ahora, para hacer esto, pues se puede valer de distintos medios, de distintas formas, y lo más importante que se resalta al final de de la definición es accesible. O sea, las palabras que uso no pueden ser las mismas que cuando hago, pues, una tesis, que cuando hago una presentación en un congreso, porque es para un público distinto. Entonces, ahí es en donde nos tenemos que centrar cuando hablamos de divulgación científica. En el documento que les voy a compartir, se hace un análisis de distintas sugerencias, distintas opiniones sobre el concepto en países de América Latina, pero bueno, nos quedamos con esta aproximación. Hasta aquí todo bien, si todo bien con los pulgares en las reacciones del chat para que podamos ir avanzando. Muchas gracias. Perfecto, continuamos. Ahora, ya que tenemos esto, vamos entrando en el tema de perspectiva de género. Y para hablar de perspectiva de género, hay un marco internacional. No decidí colocar legislación nacional porque podemos haber personas de distintos países en este curso. No obstante, algunos protocolos o lineamientos internacionales sí sientan las bases para lo que después los países adoptan y en consecuencia después los estados, que es en lo que se divide un país. En México, en otros países tiene otro nombre. Es importante conocer siempre esto porque a veces quedan en el aire. Las escuchamos muy lejanas, pero cuando nos apropiamos de este marco internacional, es más accesible poder exigir que se cumpla esos derechos aplicados a la generación de políticas públicas. Entonces, la primera es la Plataforma de Acción de Beijing, en donde por primera vez, pues se reconoce que sí debería haber una transversalización en temas de género. Y aquí, cuando se habla de estos talleres, que ahorita, repito, por el tiempo, pues no nos daría tiempo a abordar a fondo, pero que es importante saber que de ahí parte, es partir de la teoría sexo-género. Y aquí las colegas biólogas son las que seguramente podrán hacer grandes aportaciones en hacer como esta distinción y sin hábito de discriminar a nadie, más bien en el sentido de que cuando se divulga con esta perspectiva, se tienen que considerar toda la diversidad de expresiones que puede haber. Es decir, no centrar en pues en este cotidiano que se ha hecho de hablar en masculino genérico, ¿no? En que para los niños, los derechos de los niños, los derechos de los ciudadanos, los hombres, ¿no? Sino que se tiene que hacer este reconocimiento, esta sensibilización y ir eliminando una imagen estereotipada de las mujeres en medios de difusión. Por eso es que ese es el primero, porque abordaba como esta introducción. Después, al entrar a estos temas y al reconocer que hay una situación de discriminación hacia las mujeres, otro elemento importante es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque dentro del concepto base en el artículo 2 de esta convención que habla sobre discriminación, justamente se hace referencia a estas distinciones, ¿no? Y aquí voy a hacer una pausa para que levanten la mano. ¿Quién de ustedes ha sentido alguna vez una distinción por ser estudiante, investigadora, profesionista en su área de trabajo? ¿Quién lo ha sentido? Levante la mano. Vamos a ver cuántas manitas se nos levantan. Todas lo hemos sentido. O bueno, si hay alguien que no, también adelante. Particularmente en este ejercicio que les practicaba de donde actualmente laboro, lo siento casi todos los días, porque hay programas, no sé, en materia de agua,
donde solo por verte mujer yendo a un recorrido, no te dejan entrar a la empresa para ver cómo es. O porque cuando me tocó atender incendios en rellenos sanitarios, en sitios de disposición final, las autoridades hombres de protección civil no me hacían caso. Si yo llamaba a bomberos, le hacían caso si era un hombre. O porque en las reuniones hay más hombres que mujeres, casi todas, en todas las fotografías somos una o dos y siempre nos ven como la señorita que toma notas, no como la funcionaria que toma decisiones. Entonces, por eso es importante hablar y reconocer que existe esta discriminación. Voy a continuar con la presentación, pero ahorita abrimos el micrófono porque tenemos que partir de eso, de ver que es real y que no es algo que nos estamos inventando, que es justo otro de los elementos en los que a veces nos han hecho creer, ¿no? Es que estás exagerando. Y lamentablemente a veces ni siquiera es solo de hombres hacia mujeres, también es de mujeres hacia otras mujeres. Otra de las convenciones, ya un poco más acercado a nuestra zona o a nuestro territorio, es la interamericana, que se llama Belém do Pará, donde justamente se menciona que tenemos derecho a que vivamos una vida libre de violencia en todos los aspectos donde nos desarrollemos, no solamente en el personal, también en el laboral, también pues con la familia, es decir, no es una cuestión, repito, ni única y tampoco es algo que una sola persona lo haya vivido. Entonces, con este panorama internacional y muy repaso, repito, todo esto les voy a pasar los enlaces para que con calma los puedan revisar. En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad ya en 2022 hizo un análisis de ahora la representación de las mujeres en carreras STEM. Aquí no metían la A. STEM se refiere son palabras en inglés y toman la primera letra de cada una de esas palabras y por eso se genera este movimiento que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Otros movimientos incluyen la A de artes, pero este se enfocó sin la A, sin las artes, porque sí era muy particular sobre estas carreras. Y entonces, por lo menos en México, pues aquí podemos ver en el mapita cómo incluso en las entidades con más mujeres estudiando no llegan ni al 30%, o sea, ni 3 de 10 personas, mujeres, estudian una carrera de esta naturaleza. Y eso, por supuesto, ya nos dice algo. Es decir, repito, no son datos, no es que nos lo inventemos, no es una percepción, hay estudios. Y hay estudios que demuestran que sí estamos viviendo este tipo de situaciones. Entonces, vamos a la que sigue. Creo que se desconectó. Sí, creo que Sí, se vamos a dar salió. un momento. Ajá, vamos a dar un momento para que se conecte, por favor. Bueno, nada más para comentarles que la liga que pusieron de sobre los datos del INCO, en donde viene ese mapa y todo, no se puede abrir. No sé si ya lo vieron en el chat, no se puede abrir esa liga. Dice la página que busca no está disponible. A ver, ahorita revisamos, porque a veces cambian como los servidores.
pero ahorita De hecho, ponemos yo la ya había correcta. visto ese mapa y había buscado la liga y no está la nota. Y ahorita compartieron la liga nuevamente, del IMCO y no aparece, no sé, o sea, marca error. Lo que pasa es que nos descarga el archivo, nos va a descargar el archivo en PDF. Esa liga que envió Alma nos remite a un sitio y se descarga el archivo, debe aparecerles en sus archivos descargados de PDF. Listo, una disculpa, hubo un bajón de energía y se me fue, pero ya estoy aquí. Entonces, continuando con los datos, y lo volvemos a compartir, les mandé mientras el estudio global, pero aquí algunos que resalto. Perdón por la interrupción, Alma, pero es que les estaba diciendo que manda a una página que dice la página que buscas no está disponible. Pero no sé, me dicen que se descarga el PDF, pero no sé dónde. Como que en automático lo empieza a descargar, pero si no, denme oportunidad de que al final lo descargo y con mucho gusto también lo mando en PDF. De hecho, creo que ya pude y ya lo mandé. Y también Melissa ya nos había apoyado. Ok, gracias. Sí, a ustedes. Entonces, en este mismo estudio, y ahora ya no solamente de las carreras, sino también de la brecha salarial, porque es un tema del que también se tiene que hablar, también ganan más pues los hombres que las mujeres. Y esto a las que ya terminamos nuestra licenciatura y demás, creo que lo podemos ver en el día a día. Por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer en promedio, 65 pesos. En promedio, hay mucho más. Y esto no solamente es, ya, repito, ya lo alcanzaba a escuchar en la sesión de Ari, también lo podemos ver por todas las otras actividades que tenemos que hacer las mujeres, ¿no? O que la mayoría de las mujeres hace en el sentido del hogar, en el sentido del cuidado de la familia, de las y de los hijos, es decir, todo eso se va sumando y de hecho todo eso tiene un nombre, no es únicamente un tema de percepción. Justamente en esta última, para el tema de los datos, esta es de la que quizá me detengo un poquito más y ahorita leo algunos mensajes que me mandaron en el chat que me parecen muy valiosos respecto a que alguien sí logró hacer pues que otra persona se retirara de la institución. Este es un análisis de cómo en las secretarías de Estado, que sí hemos escuchado, Secretaría de Educación, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobernación, cómo está la representación. Cuando dice Secretaría de Estado del lado izquierdo, se refiere a nivel federal en México. Entonces ahí pues se puede ver el comparativo de la representación de mujeres. Ahora bien, si bien en el azulito más fuerte en 2023 dice 50% a nivel federal, pero es porque en algún momento impusieron que debía haber mitad de hombres y mitad de mujeres. No necesariamente el número o el hecho de que impongan ese tipo de políticas significa que ya tiene la perspectiva de género. No es el único, es mucho más, pero por eso es que ahí el número se aumenta y porque fue una obligación. Subsecretaría de Estado, ahí ya empiezan a bajar los porcentajes, porque eso ya no sale tanto en los periódicos o en los medios, eso ya empieza a ser más operativo. Como jefatura de unidad, que ahí se pueden considerar mandos superiores, otra vez está por debajo del 30% y como dirección general vuelve a estar por debajo del 30%. Mando superior, porque repito, se refiere a nivel federal. Cuando hablamos de las entidades federativas, se les conoce como el nivel subnacional, ¿no? Porque va bajando. En las entidades federativas usualmente está la secretaria o secretario, que es como el titular. Abajo está una dirección de área. No siempre hay subdirecciones de área. A veces se va directo a las jefaturas de departamento y a las personas que son enlaces. Y por lo menos en la que me encuentro yo, es en una jefatura de departamento. Y sí es una experiencia que con con mucho pesar comento, porque me ha tocado ya en 2 periodos ser encargada de una dirección, no directora. ¿Qué significa eso? Que hago
todo lo que una dirección hace sin que me paguen lo de esa dirección, respetando el sueldo de jefatura. Y eso es una práctica muy común en los gobiernos subnacionales, que seas encargada de, se ahorran el sueldo, les resuelves todo y al final, en mi caso, terminan colocando hombres, hombres que son el amigo del titular, porque así es más fácil poder tomar ciertas decisiones en las que no quieren que te metas, porque el silencio también ayuda y cuando una no se queda callada, eso incomoda y porque así es más fácil continuar diseñando pues el tipo de decisiones que van tomando. Y a nivel como enlace operativo es donde se ubican, repito, esto desde la dependencia donde yo estoy, la mayoría de las mujeres. Entonces eso, no, nuevamente, no solo hablar de, ya lo verán en este estudio que les compartimos, que la verdad es que está muy interesante, cómo todo eso sí va formando el tipo de políticas que vas creando. Entonces, siempre decimos, ¿no? Es que aplica una convocatoria del gobierno del estado para que tengas un financiamiento para tu proyecto de divulgación. Ajá, pero si eso lo está diseñando alguien que no tiene esa sensibilización, que el único indicador de género que te va a pedir es que metas mitad hombres, mitad mujeres, entonces no está solucionando ningún problema. Solamente le estamos dando vueltas al mismo problema, pero permeando los mismos estereotipos de género hacia las mujeres. Por eso es importante hablar de estos temas, porque los datos no nos mienten. Entonces, en una pues definición muy general, porque hay bastantes metidas en la legislación de cada país, cuando hablamos de perspectiva de género, es una invitación, primero, repito, así prepararnos un poco sobre la teoría sexo-género y las teorías feministas, independientemente a que en este momento seamos partidarias o no de los distintos movimientos que puede haber, fueron la base para hablar de estos temas, para resaltar este tipo de papel de la mujer. Fueron la base para decir que había estereotipos que se tenían que modificar en función de promover la igualdad y la equidad en las oportunidades, no como una imposición, sino reconociendo también pues que había una brecha histórica de hace mucho tiempo de deuda donde ni siquiera había voz y voto para poderlo hacer y que entonces eso implica un replanteamiento, pero no es que eso se logre de un día para otro. En los mensajes que como se me cerró y se volvió a abrir, no puedo ver ahorita algunos, pero recuerdo que leí alguno que decía que alguien pues sí logró dar de baja a un colega en su institución porque por acoso. Y aquí, por ejemplo, nos comparte Yuridia en el libro La Mujer Invisible, leí que 75% de los cuidados son realizados por mujeres y un trabajo que muchas veces no es remunerado. Diana Marisol nos pone, yo gané un premio STEM y un compañero de trabajo me hizo comentarios ofensivos por ser mujer, lo siento mucho, pero muchas felicidades por el premio, no le hagas caso. Luz Elena justo nos pone, yo llegué a la dirección de área en el gobierno de mi entidad, a lo mejor ahí también pues nos podrías platicar cómo es tu experiencia. Repito, yo solo hablo de la mía, como tercer nivel después del secretario. Yuridia nos pone mi mamá con 2 maestrías y doctorado, fue subdirectora y el director con licenciatura. De hecho, los 2 directores que son mis jefes, misma situación. Muy cierto, hace unos años ganó uno de mis proyectos en Expociencia y si no me enviaron a mí, enviaron a un compañero, nos dice Marta Alicia y María Dolores, seguir con la corrupción y no reconocimiento al trabajo honesto y principalmente a las mujeres. Entonces, no es algo, no es que estemos locas, que siempre nos lo dicen, no es que estemos exagerando, ¿no? Es que por supuesto que hay una molestia, un enojo, porque entonces, ¿qué haces, no? Y es como, es muy impotente y muy frustrante el ver que mientras te preparas y tratas, siguen sucediendo estas situaciones. Por eso, o sea, con todo este contexto es para decir, por eso es importante hacer divulgación científica con perspectiva de género. Quienes queremos dedicarnos a la divulgación, pero esto también aplica a la investigación, aplica a la docencia, aplica en la creación de políticas públicas para quienes son funcionarias, aplica en todos los sentidos. No es algo que una sola área vaya a resolver. Y aquí en esta parte que les mencionaba, que pues también son conceptos, o sea, no es que una sola
diga que solamente le pasa a alguien, sino que justo cuando hablamos de los sesgos o los estereotipos, eso tiene un nombre, ¿no? Y el nombre se llama techo de cristal, que sí vivimos y que sí nos pasa. O por ejemplo, cuando hay dificultades por esto de que en su mayoría las mujeres son las que se dedican a la crianza, se dedican a los cuidados, se dedican a maternar y que no debía de ser como que o eliges una o eliges otra, también tiene un nombre que se llaman pisos pegajosos, en donde pues hacen como estas similitudes de, claro, si no puedes crecer más porque te limitan y si aparte todo el tiempo te caes, ¿no? Por estas condiciones que implican un mayor tiempo, todo eso termina afectando en que puedas desarrollar o tener ese tipo de crecimiento. Entonces, todo tiene un nombre. Esto, repito, también se los voy a mandar. Y aquí voy a hacer una pausa porque uno de los objetivos, pues, de este espacio precisamente es el compartir cómo han sido sus experiencias, por eso es solo para mujeres, cómo sobre todo aquí muy en particular, y van a ser espacios, 5 espacios de 1 minuto para que todas y todas podamos ir avanzando. Voy a llevar el tiempo para que también no nos pasemos, porque pues sí, ya llevamos un ratito en este curso. ¿Ustedes qué han hecho cuando han estado en una situación de este tipo? Porque a lo mejor algo que ha hecho alguien y qué situación me funciona a mí. Estoy en una similar y no necesariamente o estoy empezando o me cuesta reconocerlo, me cuesta hablarlo y entonces quiero comenzar a ver qué podría hacer. Entonces, 5 espacios, Luz Helena es la primera, 1 minuto, minuto y medio máximo para comentar una situación particular con todo esto que hemos platicado en la divulgación, en la investigación, en la docencia, en la vida diaria, en el trabajo, y qué hemos hecho para poderlo enfrentar, ya sea solas o acompañadas, porque a veces, lo que decía Ari, una red de apoyo indudablemente es muy importante, a veces te toca hacerlo sola para entonces ir generando esa red de apoyo e ir sensibilizando a las colegas que están en tu entorno. Entonces, vamos con Luz Helena, adelante. Sí, muchas gracias, Alma. Mira, yo te comentaba que llegué a dirección de área y realmente no, pues no es fácil porque es un mundo de hombres. Generalmente en gobiernos estatales es un mundo de hombres y en la secretaría que a mí me tocó estar, pues era una secretaría en donde había pues mayoría de hombres, no había mujeres directoras en ningún momento. Fui a dar ahí y bueno, había que trabajar. Mi experiencia en lo personal, cuando yo llego, con el primer secretario se me invita a una reunión porque iba a ser la comparecencia, que es pues el informe de actividades anuales que se presentan en el informe gubernamental. Yo llego sin experiencia realmente, porque vengo de la universidad en donde se hablan las cosas más claramente y llego y me presenta directamente ya como directora y se presenta la presentación, valga la redundancia, de lo que él iba a decir en la comparecencia. Cuando yo me doy cuenta que pues el señor lee bastante mal y que además no me gusta cómo se presenta y todos los demás compañeros, hombres directores, le dicen que todo está bien, yo me atrevo a decirle, discúlpeme, yo no veo que esté bien, usted lee bastante mal, me parece que no va a quedar bien y si yo soy la de comunicación, me parece que debo de indicarlo. Claro que todos mis compañeros se quedaron callados y el señor me dijo, pase a mi despacho y dije, ya me van a correr. Yo tenía nada más 2 días y me dijo, ¿por qué me dice ese? Le dije, mire, yo soy maestra y usted parece que tiene dislexia porque cambia las palabras y cambia el sentido. Y me dice, tiene usted razón, tengo dislexia. ¿Cómo le puedo hacer? Y entonces le dije, bueno, pues a mí me parece que usted puede ensayar el texto de tal manera que casi se lo aprenda de memoria y que en su momento pues pueda usted, pues es como si estuviera leyendo, pero en su comparecencia nadie se va a dar cuenta. Me dijo, ¿y cómo le puedo hacer? Le dije, podemos ensayar todas las tardes y hasta su comparecencia. Lo hicimos tal cual. Los varones fueron a la comparecencia, yo no fui convocada. Sin embargo, el señor se tomó la molestia de hablarme al término y me agradeció. De ahí como que esa situación me dio puerta abierta para entrar con el secretario
y eso me fue dando cierta libertad de actuar. En el siguiente, bueno, yo iba por Vamos un cerrando. año, Ya perdón, pasó un minutito. Sí, ya, lo iba por podemos. un año, perdón, y me quedé 14 años en esa dirección. Y claro, sí, hay que batallar muchísimo. Después, nada más, una cosa más. Todo lo relacionado con mujeres, niños, violencia contra las mujeres, etcétera, donde se invitaba al secretario, me mandaban a mí. A las demás situaciones no me mandaban porque era mujer. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable y muy valiente de contarnos. ¿Alguien más? Que repito, también puede ser en la docencia, en la investigación, siendo estudiante. Adelante. Bueno, rápidamente, sí, efectivamente, como usted comenta, en mi caso yo también mucho tiempo estuve como subdirección en una escuela secundaria, sin el sueldo, porque era comisionada, y trabajando horas de más, ¿no? Porque además era un tiempo completo. Pero pues era la única manera, yo ya de salir de una zona donde no veía ni para atrás ni para adelante, ¿no? No te dejan intervenir. Y veía muchas injusticias, ¿no? Entonces fue la forma en donde yo dije, bueno, no importa, quiero aprender, quiero aplicar de lo que ya sé. Y también, pues era una forma de apoyar, de poder intervenir y apoyar tanto a alumnos y alumnas como a maestras, ¿no? Y en una de esas ocasiones, bueno, yo llegué sin que no hubiera una directora, era un director. Pero cuando llegó una directora, increíblemente, era la que menos o sea, discriminaba a las mujeres, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo estar mediando para poder hacer escuchar las propuestas y las mejorar formas de trabajo. Y siempre le daba preferencia a hombres maestros, ¿no? Aunque las maestras tuvieran razón. Incluso, poner encima a lo que dijeran, por ejemplo, un encargado de intendencia, que lo de una maestra, ¿no? O de alumnas. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que otras mujeres eh, sean las primeras en discriminar, ¿no? Y marcar diferencias a otras mujeres en lugar de apoyar? Y bueno, aquí vemos claramente si se enferma, familiares, si tienen hijos, toda esta cuestión, ¿no? Hay muchas áreas y más en cuestión de poner a prueba sus conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias. Como bien menciona, a veces también somos, tal vez como mujeres no hemos pasado esta sensibilización. Y por eso quisimos hacer este espacio para mujeres, porque tenemos que partir de nosotras. Entonces vamos con Rocío y luego con Tere. No voy a silenciar el micrófono, pero para que ustedes mejor escuchen el cronómetro que tengo aquí y nos vayamos acoplando a ese tiempo, ¿va? Adelante, Rocío. Bueno, rapidísimo, yo trabajo en una escuela, soy parte del equipo directivo, soy coordinadora académica, es una escuela de educación básica y todo el equipo directivo somos mujeres. Y bueno, para empezar, les cuesta mucho trabajo decir directoras, ¿no? Porque todas somos directoras además, entonces les cuesta mucho trabajo al personal decir directoras. Hay junta de directivos y yo, de directoras, o sea, no sé por qué cuesta tanto trabajo. Y me pasa mucho, yo estoy en un área donde tomo decisiones de a quién contratar en conjunto con otras personas. Y me enfrento mucho a el que diga, no, pero, bueno, es mujer, pero ¿cuántos hijos tiene? ¿No? Y yo creo que no es relevante. O se lo preguntarías también a un hombre. Si sí se lo preguntas también a los hombres, entonces pregúntaselo a las mujeres, ¿no? Yo en particular soy el primer filtro y nunca hago preguntas más allá de lo que es necesario para el empleo, ¿no? Pero noto que en los demás filtros que son realizados por mujeres, sí tiende a haber este tipo de preguntas, ¿no? O sí tienden como a valorar de, no, pues es que va a estar pidiendo permisos y tiene que salir a cuidar a sus hijos. Y yo, pero tenemos maestros, hombres, que también tienen muchos hijos o tienen varios hijos y para ellos no es un determinante. Y antes de que yo entrara, sí se tenía algo subjetivo para asignar los sueldos. De si es hombre, sí un pago un poco más porque es que tiene que mantener a su familia. Y de las mujeres, pues es que tiene un esposo que la mantenga. Y cuando yo llegué y empecé a ver estas prácticas,
He luchado mucho con mi jefa, la verdad es que es una lucha diaria, creo que ahí voy. Y lo que siempre le digo es, nada más piensa, si esto lo harías igual si fuera al revés. O sea, si esto para un hombre lo harías igual si fuera mujer, y si esto para una mujer lo harías igual si fuera para un hombre. Y pues ahí voy, es una lucha diaria de sensibilización, pero creo que poco a poco se ha ido ganando terreno desde el comunicar, por ejemplo, en los avisos a la comunidad que ponen padres de familia. Y yo siempre les digo, pero no, o sea, y las madres, que además son las que más al pendiente están y son las que generalmente van a las juntas y no, ni siquiera las nombramos. Entonces, desde ahí ya todo pongo madres y padres de familia, madres y padres de familia. Y de verdad que es todos los días. O sea, este comunicado es para papás o esto va dirigido para papás y yo, para mamás y papás, para mamás y papás. Y es complicado. Por ejemplo, no decir alumno, ¿no? Sino más bien decir estudiante o alumnas y alumnos, ¿no? Pero profesora y mejor docente, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que justo nos van desde el lenguaje impactando, pues es una lucha diaria, pero pues ahí vamos. Muchas gracias, Rocío. Vamos con Tere. Hola, muchas gracias, Ana, y a todas. Pues nada más compartir una experiencia que me pasó como estudiante y luego ya después como investigadora. En mi periodo terminando, antes de titularme de doctorado, pues estaba ya en una posición vulnerable económicamente porque ya no tenía beca, todavía no terminaba la tesis, entonces pues tenía que sufragar mis gastos, ¿no? Yo ya estaba viviendo por mí misma, pagando departamento y todo. Entonces, colaboró con un maestro ya pues sexagenario en un trabajo de manifiesto de impacto ambiental. Aprendo de nuevo porque yo no sabía nada de ese mundo. Y pues el maestro tenía actitudes muy machistas y misóginas todo el tiempo. Me costó mucho reunir la valentía para confrontarlo, porque aparte, pues como persona tengo esa situación, ¿no? Me cuesta confrontar a las personas que para mí son autoridad en algún punto, ¿no? Entonces logro confrontarlo, terminamos la colaboración, el maestro terminó muy molesto conmigo porque yo me atreví a confrontarlo, él hizo comentarios en frente de los directivos de una de las principales empresas de minería de México, de que, ella es la doctora Tere Carrión y la traemos porque, pues, estamos apoyando a las mujeres en la universidad, ¿no? No porque yo haya hecho el trabajo, no porque yo hubiera hecho el escrito, no, nada, no porque yo haya propuesto medidas, no, porque están apoyando a las mujeres en la universidad. Entonces, después de confrontarlo, de hablar incluso con los directivos de mi institución, decirles ya no quiero colaborar con él porque no es respetuoso, se termina el proyecto. Años después, ya yo como investigadora me vuelve a llamar para volver a trabajar con él. Y me dije a mí misma, ok, es mi oportunidad para demostrarme que he aprendido a defenderme. Fui, hablé con él, le dije, si vamos a volver a colaborar, va a ser bajo estos términos. Usted no me puede volver a faltar el respeto, bla, bla, bla. Aparte, yo propuse otro salario porque él me quería seguir pagando como estudiante, porque me sigue viendo como estudiante. Y para empezar, uno de sus comentarios fue, pues sí, sí hubo, pues faltas de respeto, yo lo reconozco, pero no es como que le pegué, no es como que y yo, bueno, pues gracias, ¿verdad? Por no golpearme. En fin, eso al final del día tampoco salió bien, porque obviamente el hombre no quiso respetar aunque yo hice el trabajo y todo, al exigir el pago que él se había comprometido, tampoco lo hizo. Entonces, pues bueno, el aprendizaje que me quedó a mí de haberme vuelto a colaborar con él, pues fue la confianza en mí misma, ¿no? De que pude poner mis términos, yo me fui cuando yo quise. Obviamente mi situación económica era diferente, ya no estaba vulnerable y pues también reconozco que eso impacta mucho en cómo nosotras confrontamos estas situaciones. Finalmente, pues hacer un llamado a la sororidad, ¿no? Que entre nosotras hagamos sinergia, que hagamos comunidad, reconocer que tenemos machismos interiorizados también, porque al final del día crecimos en una sociedad machista y misógina. Entonces, ser autocríticas, autocompasivas y partir de ahí, y pues agradecer el espacio. Muchas gracias. Ya solo voy a leer dos comentarios que aquí nos están colocando.
Elizabeth Cristina nos pone: yo no fui admitida a la maestría por tener un bebé. Fue una mujer, la coordinadora de la maestría, que me dijo que no cumpliría con el perfil por mi situación. Muy, muy lamentable. Lo siento mucho, pero seguro tu bebé es mucha luz. María de Dolores, y ese comentario, la verdad es que a veces no estamos acostumbradas a hacerlo, no por nosotras, sino como que en general, la cultura de la legalidad. Pero justo ella nos comparte, algo importante es revisar todo el tiempo la normatividad que hay al respecto, acuerdos, leyes, etcétera. Es una forma de argumentar y hacer que no llegue a discriminar y violentar derechos. Eso es muy importante porque justamente, y de la mano con lo que pone Rocío de pues que solo es por la cuota, la mayoría sí, o solo en marzo, cuando se supone que en todas las instituciones, y ahorita me van a decir si hay o no hay en las suyas, o si como estudiantes lo identificamos en la universidad, debería haber comités de género. Y se supone que no es solamente conmemorar el Día Naranja, el 25 de cada mes, y vestir una prenda naranja, que es lo que la mayoría de las dependencias hace. Te mandan un correo y te dicen, acuérdate que mañana debes traer algo naranja. No va por ahí, ¿no? O sea, va por saber qué protocolos hay en la institución, qué dicen las leyes, si hay o si no hay, ¿no? Si tenemos un acuerdo, si tenemos un proceso para el tema de una situación de acoso, cómo está ¿a qué me refiero con diseño de las políticas? A que, por ejemplo, anteriormente, si tú como mujer con el derecho ni siquiera un seguro, pero con un equivalente al seguro, no se lo podías dar a tu esposo si estabas casada. O sea, solamente los hombres podían asegurar a las mujeres, pero si tú, siendo mujer, quieres asegurar a tu esposo, no estaba permitido. Eso es una política discriminatoria de género, por ejemplo. O la otra, el tema del salario. ¿Cuál es, como nos platicaba Rocío? O sea, hay un tabulador o por qué? Ahí es más quizá como en un tema de empresa particular, que bueno, quien ha estado en ese sector ya lo comentará, a mí también me ha tocado, como un hombre siendo coordinador ganaba el doble de cuando yo entré siendo coordinadora por ser hombre, ¿no? Y teniendo, pues, académicamente uno abajo, un grado abajo, un grado inferior. O como incluso entre mujeres también, lo que mencionaba Tere de la importancia de la sororidad, te toca lidiar, ¿no? O sea, que no te hacen caso a ti, ¿no? Que solamente si es otro hombre quien se lo pide. Y esto ha sido histórico. De hecho, les voy a mandar un video para que lo veamos ahorita. Hay, tal vez si algunas lo han escuchado y si no, lo vamos a escuchar, el efecto Matilda, ¿no? En donde históricamente se ha invisibilizado el labor de científicas, de tecnólogas con aportaciones a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, y en donde los colegas hombres son los que reciben ese reconocimiento. Entonces, es un video muy cortito, de 1 minuto con 30 segundos, porque justo hubo un movimiento en España, pero que indudablemente podemos hablar de casos en Latinoamérica, que se llama No More Matildas, No Más Matildas, haciendo alusión a este efecto Matilda, para ir contrarrestando esa invisibilización. Entonces, se los mando, repito, está cortito, ya está. Vamos a verlo en el celular, en el chat lo mandé y regresamos.
Listo. Ese movimiento, sí, es europeo. A veces también cuando hablamos de estos temas y como veíamos en la primera definición de divulgación, hay que recordar cuál es nuestro contexto y, y sin minimizar nada. O sea, por supuesto que es muy bueno. Quizá en Latinoamérica algo que nos ayudaría o nos reforzaría es generar, o ya sea ese movimiento también, pero con los referentes latinoamericanos, con las referentes latinoamericanas que tenemos. Si entran a su página, que también la voy a compartir en el chat, la verdad es que se hacen bastante, es decir, hay movimientos que se llaman editatona, ¿no? En donde en Wikipedia actualizan información de científicas. O por ejemplo, lo que hacía Ari hace un rato, ¿no? De, bueno, en redes vamos a subir una foto nuestra con lo que estamos haciendo y vamos a colocar nuestra actividad. También hay movimientos de ese tipo, por eso lo han llamado así, el movimiento No More Matildas, No Más Matildas, y lo han hecho de manera constante. Han publicado libros en donde pues resaltan la biografía de aportaciones de mujeres de ciencias. Sí, este en particular sí lo hacen más desde la zona europea, desde donde ellas lo hacen, pero no es tarde para hacerlo también desde donde nosotras estamos. Entonces, me voy a permitir leer algunos comentarios y ya vamos ir un poco al cierre de esta sesión. Bere nos pone, cuando hice solicitud para estancia postdoctoral, tenía como 7 meses de embarazo, la secretaria encargada me hizo el comentario de, pero estás embarazada, seguro, por eso quieres la beca, ¿por qué no te esperas a que crezca? Y ese año no me aceptaron, lo siento mucho, Bere, de verdad. Es muy lamentable que hagan ese tipo de situaciones. Elizabeth nos pone, yo fui violentada y abusada por una de mis asesoras durante la maestría, misma que es parte de una red de apoyo a mujeres, cosa que me dejó muy desconcertada. A mí me gustaría hacer un llamado a poner atención a estos casos con las estudiantes de posgrado, a quienes muchas veces se nos hace menos por no ser investigadoras, SNI, y ser estudiantes. Te abrazo también mucho. Yo viví lo mismo. Mi directora no, o sea, tuvo que escalar demasiado el tema para que me pudiera titular de la maestría. Mari Carmen, yo no fui aceptada en la maestría porque según mi CV no era la mejor, pero obtuve uno de los mejores promedios en el proceso de selección y su justificación del investigador fue que no tenía perfil para ser científica, todo sesgado, dejé la ciencia por muchos años, regresé después y entré a la maestría, pero uno de mis sinodales me amenazó con no firmarme los papeles y perder la beca y todo por no aceptar y decirle sus verdades, por ser un hostigador, nadie me creyó y tuve que aguantar para poder terminar mi maestría. Nuevamente también lo siento muchísimo. De verdad lo lamento porque justo creo que sobre todo a las que no nos callamos son a las que luego nos castigan. Y entonces eso permea que nos cueste alzar la voz. Y de ahí resalto la importancia de lo que Ari decía, las redes. Porque con esa red de apoyo, donde sabes que no eres la única y que si te lanzas habrá más personas que te apoyen, eso siempre ayuda, siempre es importante para continuar diciendo lo que nos incomoda, que es mucho. Olga nos dice, una amiga no pudo titularse de doctorado porque se enfrentó a cáncer de mama y su directora de tesis no pudo mover la fecha de titulación porque se empalmaba con su cirugía, totalmente insensible. Aquí leía sus comentarios porque de eso busca hacer este espacio. O sea, no podemos hablar de perspectiva de género en la divulgación científica si no hay un proceso de sensibilización, si no nos reconocemos, si no nos escuchamos, si no generamos estos espacios, esa base. Y sensibilizamos no solo con la teoría, sensibilizamos escuchando lo que tenemos y viendo cómo, como ya lo mencionaba hace un momento en las diapositivas, todo eso sí tiene un nombre, todo eso sí está estudiado, no es una cuestión de percepción, es algo que está sucediendo. Entonces, ya en estos últimos minutos, para también ser respetuosas de su tiempo, les voy a compartir, bueno, aquí íbamos en la presentación, para que lo vean con más calma. Ya vimos el video, una de las grandes referentes que particularmente pues considero en este tema de ya específico de divulgación científica y perspectiva de género es la doctora Lilia Tapia Mariscal. Ella es mexicana, chihuahuense, que se fue a estudiar a España, ya lleva, pues hizo allá su familia, ya lleva bastantes años allá, pero siempre busca el colaborar, el estar cerca pues de México, ¿no? Del país. Y justamente en su investigación de doctorado analiza y de hecho propone una metodología para hacer ya en particular divulgación, o sea, hay algo más específico con pues este enfoque de perspectiva de género. Les voy a mandar este webinar, si mal no recuerdo tiene una duración de 1 hora, o sea, es introductorio,
pero es para que comencemos. Y ella en el webinar también menciona bastantes recursos como guías de lenguaje, que también sin ningún problema les comparto alguna, ahora que finalicemos por ahí por el chat. Algo de manera súper resumida que ella comenta que deberíamos considerar, o la propuesta que tiene para que los proyectos de divulgación científica incluyan esta perspectiva. El paso 1 es que haya indicadores. Y esos indicadores, como ya lo mencionábamos hace un rato, no es solamente la paridad. O sea, no es solo decir mitad y mitad, ¿no? Sino que va más allá, dependiendo también de la naturaleza del proyecto. Por eso es que vamos a ver si podemos conseguir un webinar con ella también por parte de la red un poco más adelante, para que nos comente sobre los indicadores que ella propone dependiendo del tipo de proyecto que se esté realizando. Otra cuestión que ya hemos mencionado, o sea, sus propuestas son estos 4 pilares, es el tema del lenguaje incluyente no sexista. Es decir, pues esto que siempre estamos mencionando de que soy doctora, soy bióloga, soy estudiante, soy lo que nos decía Rocío, a veces puedes utilizar el desdoblamiento, que es hombre-mujer, alumna-alumno, o también, por ejemplo, alumnado, que incluye, o sea, que ya no es los alumnos, sino alumnado, ¿no? O profesora, profesor, profesorado, que entonces ahora sí está siendo incluyente y que no hay un sesgo hacia el masculino genérico. Como mencionaba un poco al inicio, si bien cada una es libre de decidir a qué movimiento sumarse, a qué no, o sea, vaya, no es que sea una imposición, pero en este análisis, pues es importante conocer quién ha escrito sobre esto, ¿no? Y por eso habla de una genealogía feminista, es decir, las investigadoras que han sistematizado y documentado, así como en ciencia todos nos piden, con datos y con procesos aprobados, de cómo han surgido estas teorías y cómo estas teorías ayudan a formar estos conceptos que solo mencionamos como techo de cristal, como piso pegajoso, como el efecto Matilda, para entonces tener pues una teoría de la práctica que estamos haciendo. Y finalmente hablar justo de lo que hemos estado comentando en toda la sesión, que son las violencias machistas y que no necesariamente es que solo los hombres la ejerzan, también las mujeres, porque justamente tenemos interiorizadas pues muchos estereotipos que se han ido generando. Entonces, hablar de divulgación científica es hablar, sí, de hacerlo accesible, pero esa accesibilidad, pues con todo esto que vimos, ¿no? Con el lenguaje, preparándonos en el área que queremos divulgar, eso también es muy importante. Ejemplo, si yo quiero dar talleres de divulgación científica, pues tengo que especializarme o por lo menos tomar un curso de pedagogía, ¿no? Para saber cuál es la que estoy implementando en el taller que estoy dando. O si digo que quiero hacer divulgación científica a través de cuentos, pues debería tomar talleres o cursos o una segunda carrera de escritura, de narración oral, de recursos escénicos. Si digo que lo hago a través de la música, pues entonces me formo en esas áreas. Es decir, es verlo con responsabilidad e independiente a la naturaleza del proyecto, como nos lo propone Lilia, que sería como la parte 1 de cómo iniciar, también ir incorporando los indicadores de género, ¿no? Como entonces, ahora también considero el poderle hablar a niñas y niños, a personas adultas mayores, a adolescentes universitarias, es decir, a quién me estoy dirigiendo. Entonces, divulgación, para empezar, implica, sí, nuestra área de formación, pero también la formación en divulgación científica per se, más la formación en el modo específico en lo que queremos hacer, que implica también mucho un tema de gestión de proyectos después, sobre hacia dónde nos queremos dirigir. Y lo que propone o la intención de esta sesión de cierre del curso para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es no olvidarnos de la perspectiva de género, que además de todo lo anterior, también debemos considerar los indicadores que se pueden tomar en cuenta. Y para ello, pues bueno, un poco estos materiales que vamos a compartir, repito, esperando que la intención es invitar a la doctora Lilia más adelante para que a lo mejor ya ahondemos muy particular en estos temas más técnicos, pero que pues ya tenemos un espacio de sensibilización previo y entonces ahora sí nos podemos orientar más hacia la teoría. Y voy a dejar de compartir antes de ir a la última diapositiva porque
vi que había algunos comentarios. Aquí nos ponen. ¿Cómo me hago parte de la red? Justo lanzamos una convocatoria, ya compartieron el formulario, pero ahorita comparto la pantalla. Tere nos pone cómo hablar de estos temas con varones que han tenido experiencia con mujeres que se han aprovechado del sistema y las normativas con perspectivas de género contra ellos y ahora creen o consideran que este tema de la perspectiva de género es convenenciera. Y aquí Tania nos comenta, es importante que ahora que está institucionalizada la paridad de género y se otorgan puestos y plazas en ese sentido, debemos también luchar porque lleguen mujeres capaces de desempeñar esos puestos. Es muy común que por llenar la cuota se otorguen a mujeres que son familiares o amigas de los directivos y al no tener la preparación siguen perpetuando una representación equivocada. Sí, justo, desde los datos se puede partir mucho desde el proceso histórico. Justo este tema de la paridad, en un diplomado de diseño de política pública, alguien comentaba, es cierto, ¿no? Ahorita es el 50-50, pero hay una deuda histórica, porque antes de que se impusiera eso, hay datos donde evidentemente eran hombres. Y lo que ya veíamos un poco, o sea, siempre los datos nos van a ayudar. Incluso, aunque ahorita esté la paridad, sigue, o sea, tal vez está para puestos, como lo vimos en una de las gráficas que les ponía de secretarías de Estado, tal vez a nivel federal sí está, pero si nos vamos a puestos más abajo, sigue siendo un 30%, aun cuando la paridad esté. Entonces, no necesariamente, o sea, no porque lo escuchemos como un eslogan a nivel federal, significa que está sucediendo a nivel subnacional, a nivel municipal, a nivel de escuelas. Entonces, no necesariamente se cubre, uno, dos, tampoco es que, repito, la paridad se deriva mucho de un tema de deuda histórica, de históricamente en los periodos que han sucedido, ¿cuántas veces había habido esa representación? Porque también por ahí escuchaba que alguien decía, bueno, es que ahora nos quitan espacios a los hombres siempre han tomado muchos espacios, ¿no? Y no es que la paridad sea la mejor, pero ayuda a resolver un poco el tema de la deuda. Efectivamente, lo que pone Tania, sí hay que tener cuidado y ahí creo que ya son más temas, como bien decían en los comentarios arriba, de corrupción, ahí ya son más bien los temas del sistema político en el que estamos, el imponer a alguien. Entonces el asunto es como, o lo que proponemos también un poco de la red, que es como hacer el trabajo en horizontal y no en vertical, es generar nuestros espacios de toma de decisiones consensadas, donde no solamente sea una cuestión de que una persona dirige, sino redes horizontales. Más personas comenzamos a opinar, rotamos liderazgos, porque todas podemos, pero si no nos dan ni nos damos la oportunidad de poderlo hacer, entonces es complicado que lo podamos rotar. Las redes de apoyo, el uso del lenguaje, hablar de estos temas con nuestra familia, hablarlo en nuestro trabajo, quienes estamos en una situación donde de alguna manera podemos tomar decisiones, incorporar esta perspectiva en los programas que diseñamos. Quien está frente de un salón de clase, promover que las y los alumnos hablen de esto, así sea preescolar, así sea primaria, así sea secundaria, porque es la base, ¿no? Que nuestro trabajo empecemos a hablar sobre estos temas y, ¿por qué no? Muy honestamente, ponerle límites a quien no. O sea, si hay personas que contaminan esto que tenemos, pues lo siento, ¿no? A lo mejor podrá haber sido alguien que conocías hace 30 años, pero si en lugar de sumarte, te quita, alejarlo, alejarla de ti, de tu vida, ¿no? Y la invitación, que no es nada fácil, es no quedarnos calladas, seguir incomodando, porque en la medida en la que más mujeres incomodemos, entonces esa incomodidad va a ser tan grande que van a tener que voltear y que van a tener que cambiar las cosas. Esas podrían ser como algunas de las que podríamos comentar. Igual no sé si alguien más de las colegas que está aquí quiere compartir algo distinto. Justo bueno, porque vi que preguntaban para sumarse a la convocatoria de la red. Ahora sí que ya la tenía preparada, ¿no? Ya salió la convocatoria, está publicada en la página de la red. Idealmente, pues es que sí contemos con algún proyecto. Son usualmente quienes ahorita actualmente formamos parte, pero de todos modos les compartimos el registro. Puede ser un proyecto que se está creando o quizá uno que ya lleve más tiempo.
Ahí ya ustedes, quien esté interesada, lo puede escribir y bueno, ya continuaremos con el proceso, pero ya está publicada la convocatoria, también se las compartimos en el grupo una vez que terminemos. También Anita ya justo nos la mandó. Y bueno, pues con esto último, que es porque también había el interés, pues si alguna de ustedes quisiera cerrar con algún mensaje, ya en 5, o sea, nos quedan 5 minutos para que seamos respetuosas de su tiempo. Ya son las 2, pero si alguna quisiera compartir un último mensaje, o más bien para que todas participemos, las voy a mencionar y todas vamos a decir una palabra que es con lo que nos quedamos de este curso, ¿sale? En general, con lo que vimos con Anita, con lo que vimos con Ari, quienes nos acompañan en el webinar de la mañana. Entonces, las voy a mencionar una por una y en una palabra con qué nos quedamos, conforme me van apareciendo. Así que por favor tengan sus cámaras prendidas porque si la apagan, luego ya me voy a perder en a quién ya mencioné, ¿sale? Entonces, Tere, es la primera que me aparece. Gratitud. Gracias, Rocío. Visibilización. Gracias, Luz Elena. Seguir insistiendo. Gracias, Adriana. Inspiración. Gracias, Ivonne. Conocimiento. Gracias, Álica. Sensibilización. Muy bien, Berenice. Apoyo. Gracias, María de los Dolores. Sororidad. Gracias, Mari Carmen. Aprendizaje. Gracias, Karen. Ay, no se escuchó, Karen. Unión. ¿Me escuchó? Sí, muchas gracias. Arminda. Motivación. Gracias, Suri. Resiliencia. Gracias, Jessie. Aprendizaje. Gracias, Carolina.